pido a todos, ¿sí? Alguien que del otro lado me habilite el micrófono cuando yo haga la presentación para asegurarme de que lo que estoy proyectando lo pueden ver todos, ¿sí? ¿Se Se ve está bien, profe. viendo? Sí, sí. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, nosotros en la clase de hoy nos vamos a ubicar en el tiempo histórico que se denominó Edad Moderna. Yo con esta cuestión de las edades históricas en las cuales venimos trabajando, a ver, creo que alguien me está pidiendo entrar. ¿Salgo un segundito para dejarlo entrar? Sí. Como les decía, en este marco de las edades históricas que nosotros venimos trabajando, hoy vamos a desarrollar la edad moderna. Como les decía en la clase anterior, este tema de las edades y los marcos espacio-temporales que nosotros utilizamos para demarcar aproximadamente el tiempo de inicio y el tiempo de finalización, son como yo diría estrategias, si ustedes quieren, que utilizamos los historiadores para poder dividir el tiempo histórico y poder de esa manera comprenderlo mejor, hacer un estudio más focalizado, de determinada etapa, ¿sí? Histórica y de determinados procesos que se dieron en ese tiempo. Entonces, eh, esto les comento porque muchos piensan que las edades y la manera en que se dividen son inflexibles, son rígidas, y eso no es así. O sea, por ahí, en Europa, en Francia, por ejemplo, podrían haber entrado perfectamente a la Edad Moderna, mientras que en otro lugar cercano a Europa, no sé, se me ocurre, para que ustedes tengan una idea, no sé, Irlanda a lo mejor todavía estaba en el marco de la Edad Media. O sea, con eso, ¿qué quiero decir? Que el salto de una edad a otra se dio en diferentes lugares del mundo en momentos, yo diría, distintos del marco histórico, del marco temporal. Eso es algo bueno, que uno tiene que tener bien claro, ¿sí? Yo hablo siempre de la edad moderna tomando en cuenta el mundo occidental, pero no quiere decir que todas las naciones del mundo occidental hayan entrado al mismo tiempo a la edad moderna. Los marcos espaciotemporales que nosotros utilizamos para poder definir esta edad van del 1492, se utiliza esa fecha porque marca un hito crucial en la historia, se puede decir, del mundo, que es el descubrimiento de América, hecho protagonizado por don Cristóbal Colón y particularmente por el Imperio Español, hasta el año 1789, que marca, podemos decir, un tiempo de revolución, la famosa Revolución Francesa. Esos serían los límites temporales sobre los cuales nosotros vamos a trabajar en la clase de hoy. Entonces, fíjense ustedes, en el ámbito de la Edad Moderna nos estamos ubicando en el siglo XV, ¿sí? Hasta el siglo XVII. ¿Lo bien bien? Perdón, XVIII, hasta el siglo XVIII. Del siglo XV al siglo XVIII. Cuando yo hablo de siglos, estoy aproximadamente marcando del año 1400, ¿sí? Al bien entrado al año 1700, ¿se entiende? Entonces, en este marco espacio-temporal incluimos, yo les decía recién, al descubrimiento de América, pero también a un momento del mundo, sobre todo del mundo europeo, que se conoció con el nombre de Renacimiento, ¿sí? El famoso Renacimiento, que es sobre lo cual hoy nosotros vamos a hablar y vamos a trabajar. En ese marco del Renacimiento van a aparecer los primeros libros vinculados a la cuestión física y deportiva, podemos decir la importancia de la educación física para la juventud, el hecho de que hacer una actividad física implicaba un bienestar para el cuerpo, un bienestar para la salud, y que de alguna manera también se reflejó en las ideas de muchos pensadores que van a tener una vinculación, ya avanzado el tiempo,
por ejemplo, con la Revolución Francesa. O sea, muchos ideólogos, pensadores de esa revolución, como Rousseau particularmente, podría mencionar a Montesquieu, ¿sí? También de alguna manera valoraban, yo diría, el tema de la educación física, ¿sí? En el marco de un cuerpo sano, de un cuerpo fuerte, de un cuerpo que pudiera soportar los embates de la realidad que le iba a tocar vivir. Bueno, dicho esto, vamos a ir avanzando. Eh, antes de ir a esta cuestión, saco un segundito este presi, ¿sí? Saco un segundito este presi y les quiero mostrar algo que ustedes tienen en los materiales de estudio. Este famosísimo dibujo es de un genio, se puede decir, del Renacimiento europeo que se llamó Leonardo da Vinci. Estoy seguro que muchos de ustedes lo han estudiado o por lo menos a lo mejor han sentido de él en la escuela secundaria. El Renacimiento, a ver, en líneas generales, fue un espacio de tiempo que se va a originar sobre todo en aquellas ciudades portuarias italianas que tenían, yo diría, un tráfico comercial fluido ya a partir del 1500 en adelante. A ver, creo que alguien me está pidiendo entrar. Bien, como les decía, el Renacimiento surge en Italia, ¿sí? En aquellas ciudades portuarias que tenían, yo diría, una importancia clave en ese momento de la historia, ya del 1500 en adelante. El Renacimiento italiano, como se lo llamó, va a surgir en ciudades como Venecia, Florencia, que eran ciudades puertos, ciudades a las cuales llegaban diferentes embarcaciones de distintos lugares de Asia, de África o de otras naciones europeas y que eran como el punto de anclaje para el comercio en ese momento. El Renacimiento va a originar otro gran movimiento que a partir de ese siglo, ¿sí? Que empezamos a transitar, que es el siglo XV, y que tiene que ver con lo que se denominó humanismo, ¿sí? Entonces, hay como dos grandes movimientos que se gestan a partir del siglo XV podemos decir, en Italia, y que luego se van a extender al resto de las naciones europeas de ese momento. Estos movimientos van a ser llamados Renacimiento y Humanismo. Y tienen, yo diría, una gran implicación, una gran vinculación. En estos movimientos va a estar o va a cobrar mucha importancia la educación física. Sobre todo, ustedes fíjense en la producción de este artista, Leonardo da Vinci, va a cobrar, yo diría, una importancia clave el tema de analizar, estudiar, investigar los seres vivos, ¿sí? Sobre todo teniendo presente el cuerpo humano, pero también era un estudioso de la anatomía, no solamente del ser humano, sino de las aves, de los pájaros, de los animales. Entonces quise comenzar esta clase con esta idea. Este es un famoso boceto, un famoso dibujo de Leonardo da Vinci que habla de las proporciones ideales del hombre propuestas 16 siglos antes del arquitecto romano Vitruvio, ¿sí? Escribió Leonardo: si abrimos las piernas hasta disminuir la altura en un catesorabo y extendemos los brazos levantándolos de tal modo que los dedos medios estén al nivel de la parte superior de la cabeza, debemos saber que el ombligo será el centro de un círculo del que los miembros extendidos tocan su circunferencia. Asimismo, el espacio entre las piernas formará un triángulo equilátero. El espacio existente entre los brazos extendidos de un hombre es igual a su altura. Esto nos está mostrando a nosotros las proporciones del cuerpo humano y como un eje de simetría perfecto que los dibujantes y los grandes maestros de la pintura van a utilizar en el Renacimiento en las grandes obras artísticas que van a surgir ya en este momento. Para que me entiendan, y en líneas generales, yo no quiero hacer una clase de humanismo y renacimiento porque no es la lógica
enfocada a la materia. Nosotros vamos a hablar más de la cuestión deportiva, pero sin lugar a dudas, el Renacimiento fue el renacer, vale la analogía de la palabra, de las culturas eh, greco-romanas que habían desaparecido ya para ese momento. O sea, todo aquel conocimiento, toda aquella sapiencia que se habían obtenido, que habían obtenido tanto griegos como romanos, es como recuperada en este momento, ¿sí? Por eso se habla de volver al modelo clásico de aquellas civilizaciones, en donde, por ejemplo, era importante la inclusión de la educación física dentro del ámbito de la educación. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Voy a sacar esta imagen y vuelvo al Power. ¿Sí? Bueno, Sí, sí, profe. ¿se va entendiendo? Perfecto. Vamos, entonces. Eh, Va a haber muchos, podemos decir, movimientos en este momento, ¿sí? Aquí entonces está el tema de Leonardo da Vinci, que yo recién les decía, fue uno de los grandes gestores del Renacimiento. Leonardo da Vinci tal vez podría ser catalogado como el hombre del Renacimiento, porque a ver, más allá de ser un excelente dibujante, un pintor eximio, fue un hombre que incursionó en todas las áreas del conocimiento humano que se tenía hasta ese momento. Porque, a ver, Leonardo no solamente se quedó con que sabía dibujar de una manera eximia o pintaba como ningún otro ser humano en ese momento lo podía hacer, sino que también incursionó en otros ámbitos que tienen que ver con la medicina, que tienen que ver con grandes inventos que se adelantaron a su tiempo por más de 500 años, incursionó en la cocina, o sea, de todos los ámbitos del conocimiento humano lo tuvieron a Leonardo como principal protagonista. Por eso se dice que fue el genio del Renacimiento, ¿sí? El hombre que marca un antes y un después de ese tiempo. Entonces, en este marco que nosotros estamos comentando, eh, vamos a ver que ya el Renacimiento marca una ruptura con la mirada que se tenía sobre todo en la Edad Media. ¿Recuerdan cuando yo les decía que en la Edad Media la visión del hombre era una visión teocéntrica? O sea, todo estaba destinado, o sea, todas las actividades que realizaba el hombre estaban destinadas a agradar a sus ojos. ¿Sí? En cambio, en el Renacimiento, este eje que estaba centrado en Dios, se desplaza. Ya dejamos de tener una mirada teocéntrica, perdón, si bien digo teocéntrica, para desplazar ese eje al hombre. Entonces, en este momento, ya en el Renacimiento, la mirada pasa a ser antropocéntrica. El centro es el hombre. No se pierde, a ver, esto no quiere decir que se rompa el vínculo que se había establecido con la religión, se sigue manteniendo, pero a ver, ahora ya todas las actividades que un hombre despliega no están pensadas únicamente para agradar a los ojos de Dios, sino que están pensadas para entender el mundo en el que se vive, para poder comprenderlo. Hay una intención de poder comprender, razonar y explicar el porqué de las cosas. ¿Se entiende? Entonces, hay una fuerte idea, por decirlo de esta manera, de formación global, una formación global que vincule, por decirlo de esta manera, mente y físico. Y para llevar adelante esto era necesario integrar ciertas teorías científicas y educativas a lo que en ese momento era la educación física. ¿Por qué? Porque la educación física, según muchos renacentistas, ayudaría a mantener no solamente el bienestar general, por llamarlo de alguna manera, sino que se convertía, por otro lado, en un medio recreativo para las personas, pero también podía tener una importancia cabal dentro del ámbito militar, en el hecho de tener, por ejemplo, ejércitos con hombres entrenados, hombres fuertes, poderosos, que estuvieran prestos para el combate. Entonces, en este marco,
el Renacimiento, era clave sobre todo la educación física en las personas jóvenes, ¿sí? Que eran en definitiva aquellas que podían llevar adelante la defensa del territorio ante una posible invasión. ¿Vamos bien? Acá hay muchos libros, ¿sí? Que se van a ir gestando a lo largo de todo este tiempo que yo les he mencionado. Es un tiempo de descubrimiento, es un tiempo de intentar explicar el mundo que nos rodea. Obviamente también muchos de estos hombres que ustedes están viendo ahí, el caso de Galileo, Galilei es uno de ellos, tuvo que enfrentar la persecución de la iglesia. Porque, a ver, todo aquello que hasta ese momento no se podía explicar, bueno, se consideraba obra de Dios. Pero para un científico, si el científico quiere explicarlo a partir de la validación, a partir de contrastar por qué, no sé, algo tiene determinado color y no otro color, para que ustedes me entiendan. Entonces, bueno, hay grandes científicos que empiezan a mirar el movimiento de las estrellas, a darse cuenta de cosas obvias que conocían, por ejemplo, los griegos y los romanos, pero que era como que en el paso y con el paso del tiempo se habían perdido y que ya no se tenían en cuenta. Hablo, por ejemplo, de que eh, nuestro, nuestro planeta es un planeta más que gira alrededor del Sol, que está en el marco de un universo, que está acompañado, este, llamémosle, dentro de lo que es el sistema solar por otros planetas, que hace un movimiento de rotación y de traslación. Son todas grandes invenciones a nivel teórico y a nivel de la física que van a darse en el marco de este tiempo que nosotros estamos trabajando. Por eso hablo de Galileo Galilei, hablo de Newton. ¿Alguien sabe qué dijo Galileo Galilei? Galileo Galilei hizo mención a que nuestro planeta gira alrededor del Sol, pero aparte hace un movimiento de traslación y rotación, o sea que se mueve, se mueve. Bueno, eso le valió un juicio por parte de los padres de la iglesia, se tuvo que retractar, porque, a ver, lo que no se entendía era perseguido. De ahí también uno de los tiempos más negros dentro de la iglesia, que fue llamado el tiempo de la Inquisición y que se aplicó fuertemente en América, ¿sí? Los inquisidores. Bueno, después con el paso del tiempo, ya en la actualidad, en el tiempo reciente, habrá algunos papas que van a pedir, sobre todo Juan Pablo II, pedirá perdón a muchos de estos hombres que yo les estoy mencionando por todas las cosas que tuvieron que pasar en ese tiempo, ¿sí? Un tiempo oscuro para la iglesia, un tiempo de división, un tiempo de contrastación, con lo que los hombres en líneas generales y la ciencia venía descubriendo. Bueno, avanzando, vamos a ver que también la educación física se vincula fuertemente con lo moral y hay muchos escritos que tienen en cuenta algunos aspectos claves, yo diría, del funcionamiento del cuerpo humano. Por ejemplo, el tema de la importancia de la fuerza, la agilidad, la velocidad, el tema, fíjense ustedes, de la digestión, de la guerra y de la paz. Son cuestiones que tienen, yo diría, como punto neural ciertos trabajos de algunos de estos autores que yo les estoy acá marcando, Galvanía, Amorós, Eliot, que marcan, yo diría, las pautas sobre las cuales se sustentó la idea de cuerpo físico, gimnasia o educación física en este momento que nosotros estamos analizando. Bueno, hay muchos juegos que se van a originar, ¿sí? En este momento en distintos lugares del mundo, más allá de Europa, ¿sí? El Muay Thai en Tailandia, ¿sí? Por ejemplo, en la parte del Reino Unido, el boxeo, ¿sí? En realidad, sobre todo en la etapa renacentista, se va a buscar un equilibrio, eh, sobre todo en esta idea del cuidado de la forma física que el hombre tenía que tener. El cuerpo se va a convertir de alguna manera en el objeto de atención, en el objeto de atención de educadores, de artistas, de pintores, de escultores. Esto era lo que yo les mostraba recién en el hombre vitruviano, ¿sí? Esa imagen, ese dibujo de Leonardo da Vinci que muestra, yo diría, las proporciones perfectas del cuerpo humano y que es utilizado como, yo diría, como
una regla de ahí en más por muchos pintores de la época a la hora de este, trabajar con cuerpos en sus pinturas, ¿sí? A ver, en este marco es muy importante para Leonardo da Vinci el tema fundamentalmente de eh, lo que él llamó la teoría de los movimientos del cuerpo humano. ¿Sí? Esa teoría de movimientos del cuerpo humano, él de alguna manera la analiza, la investiga a partir de diferentes mutaciones de fenómenos naturales. Y esto se encuentra reflejado fielmente en producciones que tienen que ver con esa idea de microcosmos, macrocosmos, que le va a dar, en cierta manera, a muchas de las obras que va a realizar. Siempre sus obras tuvieron como un sentido no solamente artístico, sino también un sentido científico. Hay muchas de sus obras en donde vemos reflejados grandes conocimientos científicos para la época, que no podían ser sacados hacia la luz, no podían ser explicados. Pero después de más de 500 años, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta, a ver, en las obras de Leonardo, que él ya entendía, por ejemplo, una ley física que tiene que ver con el proceso de reflexión y refracción de la luz, y lo utilizaba en sus dibujos. La famosa técnica del esfumato, que fue una técnica que él inventó, el tema de los fondos en sus pinturas, cuando antes se utilizaban simplemente paredes en blanco, ¿sí? Para dibujar, no sé, un cuerpo. Bueno, ahora incorpora los cuerpos al paisaje, la forma, los gestos, las miradas, o sea, hay todo un estudio de la anatomía humana por parte de Leonardo. En esa búsqueda, yo diría, eh, en ese momento de ver la posibilidad, si, a ver, la siguiente posibilidad de que si el hombre a lo mejor podía llegar a emular el vuelo de los pájaros. Leonardo va a ser, yo diría, el inventor de lo que hoy podríamos denominar la primera ala delta. Sí, si bien no se probó en su momento, pero muchos de sus estudios derivaron en la posibilidad que a lo mejor hace 500 años atrás el hombre pudo haber volado, de haberse llevado este invento de Leonardo a una cuestión práctica. O sea, si se hubiera plasmado en algo práctico y no solamente una maqueta, a lo mejor 500 años atrás el hombre podría haber conquistado el tema del vuelo. Bueno, son algunas cuestiones para que ustedes vean cómo este hombre estaba adelantado a su tiempo. Y esto también se puede ver en otros escritos como el Códice Huygens de 1560, que también tiene un gran valor a nivel documental. ¿Sí? Para Leonardo da Vinci, que yo lo tomo como eje central de esta clase, hay, yo diría, tres temas fundamentales que están presentes en todas sus producciones artísticas. Uno es la teoría de las proporciones, o sea, es un estudioso del cuerpo humano, de la anatomía del cuerpo humano, de la posibilidad que tiene nuestro cuerpo a partir de toda la estructura músculo-esquelética, ¿sí? El estudio de los movimientos de ese cuerpo humano y la concepción de la llamada perspectiva. La perspectiva tiene que ver con la manera en que yo percibo o veo determinada cosa. Ustedes del otro lado me están viendo a mí desde una perspectiva en particular. A lo mejor, si yo me muevo para un costado o para el otro, puede cambiar la perspectiva de la visión que ustedes tienen en este momento de mi persona. O sea, la perspectiva es o depende del lugar en donde yo me encuentro, de qué manera percibo esa realidad, de qué manera yo soy capaz de analizarla y de verla, que en definitiva fue lo que Leonardo da Vinci implementó en su gran producción artística. De aquel más, yo me quiero quedar un poco con la producción que les mostraba recién de algunos artistas. Yo ahí mencioné algunos porque son en verdad muchísimos, ¿sí? Y se haría sumamente extenso. En los apuntes ustedes se van a encontrar, por ejemplo, con grandes escritores, porque, a ver, el Renacimiento tiene que ver con un renacer de la ciencia, de la cultura, de las artes, ¿sí? Del dibujo, de la pintura, pero también tiene que ver con el humanismo. El humanismo es la manera de mirar y entender el mundo, y esto se hacía a partir de los escritos, a partir de las producciones literarias.
Por eso ustedes van a encontrar en el material de lectura por ahí esa vinculación de arte y deporte que yo diría fue clave, sobre todo en este tiempo. Uno de estos, uno de estos grandes escritores fue Bergerio, que produjo un escrito que se llamó Educación del Gentil Hombre, en donde en esa educación del gentil hombre él es como que lleva adelante esta idea de la concepción humanista de la educación. A ver, con un fin, él decía, hay que cultivar en esta educación humanista la técnica militar. Y de allí, vamos a ver que en este momento, en toda esta zona de Italia, va a surgir una de las grandes escuelas del Renacimiento, ¿sí? Una famosa escuela en Europa, que va a ser el Gymnasium Parativo de Mantra, ¿sí? Eh, que va a llevar adelante, yo diría, una importantísima tarea desde el punto de vista intelectual. Y aparte de esa tarea intelectual, en esta escuela se van a incluir juegos y ejercicios físicos. En realidad, desapareció con el paso del tiempo, hoy se sabe muy poco de sus métodos, pero de acuerdo a algunos investigadores que han encontrado algunos escritos, muchos coinciden en decir que en esta escuela se practicó, por ejemplo, la natación, la carrera y la marcha. Y como ustedes ven, deportes que vienen ya de la antigüedad y que son nuevamente recuperados. Hay otro autor que también yo se los he presentado que se llama Mercuriaris, ¿sí? Que Mercuriaris va como en su producción, en su obra, ¿sí? Escrita, va a intentar redescubrir el legado de la civilización eh, greco-romana, ¿sí? Va a redescubrir todo lo que tiene que ver con la educación, con la actividad física de estas grandes civilizaciones. Sobre todo él se va a situar mucho en lo que fue la gimnasia griega, ¿sí? Sobre todo con un sentido medido, con la hegemonía de determinados ejercicios. Y su libro fundamentalmente es un libro que habla del arte gimnástico. Y él dice que la educación corporal va a constituir a algo importantísimo para el ser humano, que es la salud. Eh, Él va a utilizar como basamento para llevar adelante esa producción escrita la teoría de los humores, que venía de un gran filósofo griego que era Hipócrates. Y bueno, y su libro, así en líneas generales, tiene un gran contenido médico, que podríamos decir profiláctico. Cuando yo hablo de médico profiláctico, o sea, está orientado más al cuidado del cuerpo humano. O sea, esta idea, si yo hago gimnasia, prevengo a futuro determinadas enfermedades. De ahí que habla de actividades físicas globales y generales. ¿Sí? Ahí creo que alguien me pide entrar. Cuando yo hablo de actividades físicas globales y generales, estoy haciendo hincapié en algunas actividades que ya vienen de la Grecia y la Roma antigua, ¿sí? Y tal vez ustedes analicen de mucho más atrás, como la marcha, la equitación, la navegación, la pesca y lo que él llamaba los juegos antiguos. Los juegos antiguos eran la pelota, el disco, la palma, la lucha, ¿sí? Acá es importante destacar, sobre todo en este tiempo con Mercuriaris, y que lo van a tomar muchos pintores, escultores del Renacimiento, la importancia que cobra el desnudo atlético. El desnudo atlético tal vez se convierte, por decirlo de esta manera, en la máxima expresión artística de este momento. ¿Sí? Bueno, vamos avanzando. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Quiero ir más allá de los juegos. Sí, sí, bro. ¿Te va siguiendo? Bien. A ver, voy a avanzar un poquito en los siglos. No sé si acá no, coloqué los deportes. Quiero avanzar un poquito más en los siglos, ¿sí? Y me quiero detener en el siglo XVII, o sea, aproximadamente en el 1600, con un filósofo, ¿sí? Filósofo, político, si ustedes quieren, que se llamó John Locke. Seguramente alguno de ustedes lo estudió o lo vio en el secundario. Este hombre que va a incursionar en
muchas ideas renovadoras en el mundo político. Recuerdo que en ese momento, a ver, primaba, sobre todo en el mundo europeo, las monarquías, monarquías absolutas, ¿sí? Monarquías que luego van a dar paso a lo que se llamó la ilustración, o sea, monarcas que estaban ilustrados, que tenían una fuerte formación intelectual y esa formación intelectual les permitía el manejo de un Estado. Bueno, John Locke decía que toda la actividad física debía formar, más que una cuestión intelectual, debía formar al carácter, ¿sí? Él hablaba de una idea, a ver si me entienden, de endurecimiento del cuerpo, y propone conservar, ya para el siglo XVI, al cuerpo fuerte y vigoroso, porque con un cuerpo fuerte y vigoroso, yo puedo obedecer al espíritu, ¿sí? Y él hablaba de algo que me pareció a mí muy importante y interesante de rescatar, que es el desarrollo infantil. Él habla que el desarrollo infantil tenía que ser sano, y ese desarrollo infantil sano se iba a lograr a través de lo físico y lo mental. Entonces ya empieza como a incursionar en este ámbito de la importancia de inculcar actividades físicas, o lo que podríamos llamar actividades deportivas, desde la infancia, porque no solamente ayuda a la formación física, a la formación corporal, sino que también facilita, a la cuestión de tener una mente más ágil, para poder avanzar en el conocimiento. La ilustración también es llamada el siglo de las luces. El siglo de las luces por todos los descubrimientos y por todas las grandes invenciones que se van realizando. Yo recién les mostraba alguna, ahí estoy buscando la filmina acá, ven, con Galileo, con Galvania, ¿sí? Yo acá me he saltado muchos autores, pero a ver, hay muchas investigaciones y avances científicos a nivel médico que son importantísimos. Por eso se lo habló del siglo de las luces. Les menciono algunos personajes que yo creo que son representativos de este tiempo. Kant es uno de ellos, que habla acerca de la pedagogía, y Kant dice que la pedagogía tiene que ser rápida y radical en la formación de un individuo. El caso de Rousseau, uno de los padres, padre ideológico de la Revolución Francesa, él habla de la importancia de la educación, la importancia de vincular la vida con el entorno y el contacto con la naturaleza, y del ejercicio físico como parte de la educación. En Froebel introduce, por ejemplo, al tema de la educación la importancia de los juegos. En Jovellanos, que era un político ilustrado español, de la corte del rey Carlos III, él habla de la importancia de incluir la actividad física en el plan de educación pública que ya se pensaba para ese tiempo. En Rabelais, que tiene una obra más que importante, Gargantúa y Pantagruel, que se llamó, aconseja, por ejemplo, actividades que tienen que ver con las cabalgatas, el levantamiento de pesas, las prácticas de lucha, los saltos, la natación. Eh, para que me entiendan del otro lado, todo este tipo de actividades físicas fueron de alguna manera las que se van a plantear en la edad, moderna. Yo acá, a ver, muestro algunas, ¿sí? La capoeira, que seguramente ustedes han sentido, se origina con los esclavos que llegan del África, ¿sí? Era una forma de actividad física, ¿sí? Que ya practicaban en África, pero también una forma de lucha, de defensa ante, podemos decir, aquellos que los querían esclavizar, o aquellos que les querían restringir la libertad. La capoeira, más allá de que por muchos es entendido como una especie de danza, ¿sí? Tiene un trasfondo más vinculado a la lucha, más vinculado a la lucha, ¿sí? Por eso, es uno de los, tal vez, deportes o prácticas deportivas más importantes que hoy se dan en Brasil. Eh, el Muay Thai también, una especie de lucha que se desarrolló en Tailandia. O sea, con esto, ¿qué quiero decirles? Que en muchos lugares del mundo, en la edad moderna, ya se practicaban determinados deportes que tenían que ver con el uso del cuerpo. En Europa, en ese momento,
Si yo hablo de actividades físicas, bueno, el boxeo es uno de los más importantes que se van a dar en el Reino Unido con las 7 reglas de John Broughton, que hablan obviamente de reglas, a ver, como no pegarle al oponente por debajo del cinto, ¿sí? O no pegarle en determinadas zonas, no usar las piernas para golpear. O sea, fueron algunas reglas que luego van, con el paso del tiempo, van a formar parte de este deporte que hoy conocemos como el boxeo. Bueno, uno de los juegos tal vez más importantes que se van a dar en el siglo XVI y que tiene mucha similitud con un deporte que nosotros hablamos la clase pasada que se llamaba la soule o le soule, ¿sí? Para pronunciarlo en francés, tuvo mucha aceptación y que hoy podríamos decir que fue como el origen de lo que nosotros llamamos fútbol. O sea, los italianos, por ejemplo, para llamar, no lo llaman fútbol, sino que lo llaman calcio, el calcio florentino. Es la forma primitiva del fútbol, por llamarlo de esta manera. Lo que ustedes están viendo acá es la plaza de San José, en donde se dice que allá por el mes de febrero de 1530 fue la primera vez en que este deporte fue practicado por dos equipos. Según cuenta la historia, eran dos equipos de 27 jugadores. Y se usaba una especie de balón que era muy similar eh, a ver, no a un fútbol actual, sino como una especie de bala de cañón muy poderosa. No era que le pegaban a un metal, que se entienda, era algo pesado, sí, pero que no era una bala de metal. Que se usaba y bueno, y había que pegarle con los brazos, con las piernas para llevarlo al campo opositor. Ese es el origen histórico del fútbol, por lo menos en esta parte del mundo. ¿Por qué digo en esta parte del mundo? Porque también nosotros tenemos prácticas vinculadas a lo que podría ser el fútbol moderno en América, en las grandes civilizaciones centroamericanas, como los aztecas, como los mayas, y que han quedado vigentes en grandes templos arquitectónicos que han llegado hasta la actualidad, por ejemplo en Tikal, por ejemplo en Chichen Itza, que son algunos de estos grandes templos pertenecientes a estas grandes civilizaciones americanas en donde había canchas para el juego de pelota. Yo les he brindado un material relacionado a esto, con imágenes, para que ustedes también vayan leyendo y vayan viendo que la práctica, sobre todo de deportes con pelota, lo que hoy podríamos llamar fútbol moderno, no fue algo que se dio exclusivamente en Europa, sino que también tiene como un punto de origen en América. Es más, hay muchos que dicen que posiblemente el origen del fútbol estuvo dado en América y no en Europa. Pero bueno, es algo para discutir. En el marco de este tiempo también comienzan los juegos de raqueta y pala, ¿sí? Yo no sé si acá están incluidos. Juegos de raqueta y pala, que hoy, bueno, son los emuladores del tenis actual, y que generalmente eran practicados en los palacios y castillos. Acá ustedes están viendo un juego que es muy parecido, ¿sí? El juego de la palma, que también se practicó y que en otros lugares se llamaba el juego de la pala, en donde, bueno, eran dos personas con raquetas y generalmente se hacía en los palacios europeos, en los palacios y castillos europeos. Por eso en muchos lugares de Europa también se le denominó el tenis real. El remo en Inglaterra, ya en el siglo XVII, las prácticas de remo fueron uno de los deportes también por el que los ingleses practicaron más durante este tiempo. No me quiero olvidar del polo, ¿sí? Y un deporte que es poco conocido, ¿sí? Y que se denominó el golf. El golf era una especie de patinaje que se hacía en Holanda, sobre todo en los canales de Holanda, en el invierno. Cuando estos canales se congelaban, sí, la gente salía y patinaba sobre los canales. Lo hacía de manera muy libre. Acá ustedes ven cómo muchas personas están patinando en un canal congelado, ¿sí? Recuerdo que en el caso de Holanda esto es algo muy común, ¿está? Muy común, o sea, hasta el día de hoy el patinaje se practica, no en los canales, pero a ver, los holandeses son muy afectos a este tipo de deporte, porque están de alguna manera
ya situado en su tradición. Bien, acá el tema del juego del polo, que no solamente fue algo exclusivo de Europa, sino que también se practicó en Asia en este momento, pero en Asia era llevado adelante y difundido por el pueblo mongol y se lo llamó Daikyu. Daikyu, o sea, en Asia se lo conoció con este nombre. Alguien me podría decir, y bueno, y más adelante también se practicó en cierta manera acá, y sí, 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 tenemos en cuenta que por ahí ciertas características del pato que yo mencionaba como deporte nacional, no digo que emulen al polo, pero hay como algunas cuestiones que comparten. No tengo que pegarle una pelota, pero sí tengo que agarrar, en este caso era un pato vivo en sus comienzos, luego fue suplantado por un muñeco, ¿sí? Pero hay algunas similitudes. La equitación y la carrera de caballos, que va a estar prácticamente en toda Europa, en toda Asia. Las competiciones con el caballo más veloz, con el jinete más intrépido y que muchas veces también tenían, yo diría, mucha presencia popular porque se apostaban grandes sumas de dinero, ¿sí? En los famosos hipódromos. Bueno, en líneas generales, hasta acá hemos llegado. Estos son algunos de los autores, ¿sí? Que se han utilizado para poder llevar adelante esta presentación. Les queda a ustedes, ¿sí? Investigar sobre los deportes en América. Yo sobre todo les menciono el deporte vinculado a la práctica de, de lo que hoy sería denominado el juego de pelota. El juego de pelota fue un deporte que se practicó, se puede decir, en buena parte de Mesoamérica, antes de la llegada de los conquistadores españoles, ¿sí? Fue algo muy popular. Era un deporte que se practicaba a la orilla de los templos y que tenía ciertas reglas, cierto número de jugadores. Los jugadores contaban con una vestimenta especial, se practicaba desde el amanecer hasta el anochecer y tenían que como colocar una pelota dentro de un aro, ¿sí? Que estaba en un templo y la pelota ya tenía o contaba con algunos materiales similares al caucho actual, ¿sí? Era una pelota liviana, pero, a ver, tenían que ser como impulsadas con ciertas partes del cuerpo, que tienen que ver más con la cintura, que tienen que ver más con las rodillas, ¿sí? No se la podía impulsar tanto con el pie como es en la actualidad. Por eso se dice que guarda algunas similitudes con el fútbol actual. Todavía hoy se puede ver la práctica del juego de pelota, como se lo llamó, en México, sobre todo en algunas festividades donde jugadores se atavian, se puede decir de manera similar a como se vestían los originarios de ese momento, ¿sí? De estos grupos humanos, y bueno, y hacen una demostración del juego de pelota antiguo, que es muy interesante para ver. Yo si encuentro algún videíto en internet de este juego de pelota, se los voy a subir para que ustedes tengan una idea de cómo se practica. No es un juego que haya desaparecido, es más, hasta el día de hoy se sigue practicando y como que ese juego también representa una reivindicación de los grupos originarios, sobre todo de esta parte de América Latina, ¿sí? Hay como un rescate de estos juegos y de lo que simboliza la cultura de cada uno de estos territorios. Bueno, hasta que hemos llegado. Tienen mucho material de lectura, tienen mucho material de apoyo. Yo los invito a la lectura de los mismos. A ver, no es una lectura complicada, he tratado que los materiales sean amenos para que en el momento de ir como teniendo en cuenta algunas de las cosas que yo les he mencionado en la clase no tengan problemas de entenderlas. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en función de lo que hemos estado viendo. ¿Se ha entendido hasta acá? ¿Quieren mencionar algo? Vuelvo a repetir, yo por la cuestión del MIT, o sea, no hago una clase tan exhaustiva, tan profunda, es más general, es más general. La idea es luego que ustedes lo profundicen a partir de la lectura, ¿sí? Que vinculen con lo que trabajé yo en la clase y que si queda alguna duda la puedan llegar a consultar en la clase de consulta de los lunes. Esa es un poco la idea de estas clases, ¿sí? Obviamente que estamos también de alguna manera restringidos por el MIT. El MIT no nos posibilita estar 3 horas dando clase, entonces
tenemos que sintetizar al mínimo por ahí los contenidos. Pero bueno, yo creo que con algunos puntos claves que he tratado en la clase de hoy, sumado al tema de los textos y por ahí el aporte con algún mini video que le subo en la plataforma, yo creo que van a entender de alguna manera esta cuestión de cómo se vivió el deporte en este tiempo histórico que hoy nosotros hemos trabajado. Bueno, si no hay preguntas, solamente recuerdo, ya están subidas las próximas 2 clases. En la semana del 17, ¿sí? Yo solamente voy a subir la clase teórica, ¿sí? Que ya está en la plataforma. No van a tener clase teórica del viernes ni del lunes porque esa semana la tengo muy complicada por cuestiones personales. O sea, no vamos a tener la clase teórica sincrónica como la que estamos teniendo en este momento, sino que yo voy a hacer una clase asincrónica del tema que se trabaje allí y luego se las voy a subir, ¿sí? Para que no perdamos esa semana. O sea, no van a tener que asistir, por ejemplo, el miércoles 19 a esta clase. Sencillamente yo entre viernes y sábado les voy a subir esa clase de manera sincrónica. La voy a grabar y se las voy a subir a la plataforma para que ustedes también tengan la explicación de los materiales que ahí se han subido. Hago eso porque esa semana estoy muy complicado por problemas personales, así que me veo imposibilitado de dictar la clase. Y para no pedir una licencia por esa semana y bueno, prefiero subir los materiales, grabarles una clase sincrónica y subírselas. Entonces, si queda alguna duda, luego la pueden preguntar el lunes siguiente, ¿sí? Y ahí, bueno, avanzar ya sobre las últimas clases. Lo que les pido a todos, por favor, es que vayan viendo los trabajos, la participación en los foros, si alguno tiene algún problema vinculado a la salud, vinculado a cuestiones laborales, y a lo mejor no pudo presentar una actividad en tiempo y forma, solamente avíseme por correo, yo lo espero, me la presenta, supongamos, venció un día y no la pudieron presentar y me la presentan una semana después, no hay problema. La idea es que todas las actividades ustedes las tengan porque es una de las requisitorias para poder regularizar la materia. Lo mismo que la presencia en las clases. Bueno, entonces, si no hay preguntas del otro lado, llegamos hasta acá en la clase de hoy. Los invito a revisar, leer los materiales. Aquel que necesita hacer alguna consulta, lo espero el lunes de la semana que viene. Aproximadamente 7 y cuarto, yo estoy conectándome al Meet por si alguno tiene alguna pregunta para realizar. Bueno, les deseo una excelente semana y nos estaremos encontrando ya para el lunes próximo, aquel que consulte, o ya para el día miércoles. Les dejo un saludo inmenso a todos, nos estamos viendo y a cuidarse, ¿eh? Chao, profe, chao. Chao. Nos vemos. Chao, profe. No, profe. Chao, profe.